Hoy voy a comenzar una temática nueva que la voy a desarrollar así como lo hemos estado haciendo durante los martes. Voy a estar hablando sobre este mismo tema, nos vamos a enfocar en un mismo tema para desarrollarlo durante las próximas semanas. Y hoy voy a compartir el tema libres del pecado. Es una pregunta, ¿libres del pecado o libres para pecar? Amén. Son dos preguntas completamente distintas. Vamos a estar hablando a lo largo de estas semanas sobre libertad verdadera. Vamos a estar hablando sobre lo que significa la verdad, la libertad verdadera. Pero hoy vamos a responder a estas preguntas: libres del pecado o libres para pecar. La Biblia nos dice en Juan capítulo 8, versículo número 36: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Amén. Vivimos en una época en donde muchos usan la palabra libertad en el contexto bíblico y muchos de ellos no la comprenden realmente. Algunos afirman que como Dios es amor y gracia, entonces no importa el cómo vivamos. Dicen: Cristo me hizo libre, pero no saben de qué fueron libres, ni tampoco entienden lo que tiene que ver o lo que implica la libertad, o incluso malinterpretan la libertad que han recibido de parte de Dios por medio de Jesús. Amén. Muchos aún dentro de nuestras iglesias hablan de libertad en Cristo como si fuera una excusa para vivir como ellos quieren, sin rendir cuentas, sin santidad, sin compromiso y sin transformación. Pero mire, Romanos capítulo 6, vaya conmigo por favor. Romanos capítulo 6, cuando leemos Romanos capítulo 6, nos damos cuenta de que el malinterpretar la libertad no es un tema nuevo. Ya Pablo lo había abordado en su carta a los romanos, y vamos a los primeros dos versículos. Encontraremos que Pablo dice en el capítulo 6, leo la Nueva Traducción Viviente: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, dice el verso 2. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Si notamos la expresión de Pablo al inicio, cuando Pablo dice deberíamos seguir pecando, esto es importante. Esta parte del texto con el que comienza el capítulo 6 es importante. ¿Por qué? Porque marca la pauta en todo el capítulo 6, porque nos ayuda a entender la intención que el apóstol tiene por dejar claro el concepto de libertad que recibimos por medio de la gracia de Dios manifestada en Cristo. La pregunta es: ¿Cristo nos hace libres del pecado o libres para pecar? Hay una diferencia gigantesca entre estas dos preguntas, porque la primera, nos lleva a la santidad, mientras que la segunda, nos lleva a un rotundo engaño espiritual. Por eso es importante entender el concepto de la verdad, de la libertad verdadera. Romanos capítulo 6, volvamos a lo que Pablo está diciendo. Pablo está planteando una situación en el versículo 1. Él dice: deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Lo que Pablo está expresando aquí a través de esta pregunta, él está diciendo: la gracia nos da permiso o poder para pecar sin que éste afecte nuestra relación con Dios. Ante esta pregunta, ante esta situación que Pablo plantea, Pablo es contundente con la respuesta que nos da en el versículo número 2. Él dice: por supuesto que no. Amén. Es imposible, no se puede, no se debe. Aleluya, no podemos seguir pecando porque la gracia no facilita, no nos da el permiso, no nos da licencia para pecar. Y de ahí Pablo nos recuerda, en el versículo 2 nos recuerda lo que sucede en la vida de aquel que ha decidido seguir a Jesús. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, dice el apóstol Pablo,
aquellos que hemos recibido la gracia de Dios, aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, pero también lo hemos hecho nuestro Señor. Aleluya, dice Pablo, nosotros hemos muerto al pecado. La libertad verdadera es aquella que nos libera del pecado, no la que nos da permiso para ignorar a Dios, para ignorar su voluntad o para ignorar su propósito para con nosotros. Por eso Pablo concluye: ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Eso es imposible, porque la verdadera libertad, aleluya, que nos da el Señor, es precisamente para que nosotros muramos al pecado. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. Mire lo que dice Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 6, versículo 8 y versículo 9. La Nueva Traducción dice: todo el que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. Es decir, no entiende la libertad, no entiende lo que es ser libre, no entiende que hemos sido libertados del pecado, no hemos sido libres para pecar. Aleluya, la libertad que Dios nos da no nos da la licencia ni el permiso para pecar. Dice el apóstol Pablo, Juan, el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Esa es la libertad que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Una libertad en Cristo que no nos da licencia para pecar, sino que nos da el poder para vencer toda influencia del pecado. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? La verdadera libertad, aleluya, en Cristo es aquella que nos hace libres para no hacer lo que yo quiero, sino para vivir como Dios quiere que vivamos. Pablo lo dijo también en Gálatas capítulo 2, versículo número 20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay algunas diferencias que yo quiero señalar en cuanto a estas preguntas que hemos hecho: libres del pecado o libres para pecar. En primer lugar, vemos la primera diferencia es que libres del pecado tiene su base en un entendimiento claro de la obra de Cristo en la cruz y en su poder transformador, mientras que libres para pecar es una distorsión de la gracia de Dios. Libre del pecado tiene su motivación en el vivir para agradar a Dios y su voluntad. Pero por otra parte, libres para pecar es tomar como excusa la gracia de Dios con el fin de vivir para complacer la carne. Libre del pecado es buscar la santificación y el fruto del Espíritu, porque entiende que la gracia nos capacita. Pero libres para pecar solo usa la gracia como una excusa. Otra diferencia es que libres del pecado es hablar de la libertad verdadera, pero libres para pecar es seguir esclavizados, pero sin culpa. Hemos sido llamados a vivir la libertad en Cristo Jesús, pero para hacerlo tenemos que estar, aleluya, claros en tres aspectos importantes que yo quiero enumerar en esta tarde. En primer lugar, la libertad mal entendida es peligrosa. Necesitamos entender y comprender lo que implica ser libres en Cristo Jesús, porque si no tenemos una claridad en cuanto a la libertad que hemos recibido de parte de Dios, entonces eso puede causar un verdadero peligro para nuestra manera de vivir la vida
cristiana. Mire lo que dice Judas en el capítulo 1, versículo número 4. La Nueva Traducción Viviente dice: les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Esto es lo que sucede. Si no tenemos claro lo que significa y lo que implica la libertad en Cristo Jesús, podemos empezar a caminar de una manera desordenada, fuera de los lineamientos que nos enseña la palabra del Señor. Dice, aleluya, dice que ellos estaban enseñando cosas como estas: permitir llevar una vida inmoral. Dice: la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Una libertad malinterpretada o malentendida se vuelve peligrosa. Alguien dijo lo siguiente: cuando se predica libertad sin santidad, se crea una religión sin transformación. Necesitamos nosotros vivir la libertad en Jesús, pero tenemos que entender lo que significa ser libres en Cristo Jesús. Amén. Hay quienes quieren tener a Jesús como su Salvador, pero no quieren, se niegan, completamente renuncian a darle el señorío de sus vidas a Cristo. Se niegan a soltar, aleluya, aleluya, sus vidas bajo el control, la dirección que el Señor nos puede dar a través de su palabra. Jesús no solamente quiere ser nuestro Salvador, Jesús también quiere ser el Señor de nuestras vidas. Le da un aplauso al Señor en esta hora. La verdad es que el que ama a Dios no usa la gracia como excusa, sino como un impulso para obedecer al Señor y sus enseñanzas. Gálatas capítulo 5, versículo 13, hablando el apóstol Pablo a la iglesia, aleluya, en la provincia de Galacia, dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados, note lo que dice Pablo, a vivir en libertad. Hemos sido llamados a vivir libres, a disfrutar la libertad, aleluya, y todo lo que conlleva, aleluya, ser libres en Jesús. Pero note lo que dice el apóstol Pablo: pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. La libertad en Cristo es un regalo sagrado, pero si se malinterpreta puede convertirse en una excusa para vivir en desobediencia. Aleluya. No solamente nos lleva a dañar nuestro testimonio, sino que también, aleluya, nos tiene el potencial de llevarnos a volver a estar esclavizados por el pecado. No malinterprete la gracia de Dios. No podemos malinterpretar. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo ahora, aleluya, que las redes sociales divulgan todo tipo de corrientes, todo tipo de pensamientos. Hoy en día basta con abrir un teléfono celular y escuchar a un predicador, aleluya, hablar, aleluya, a veces verdades a medias o verdades equivocadas. Y si no estamos bien cimentados en la palabra del Señor, podemos caer en el error. Judas ya lo advirtió. Hay personas que se han infiltrado en sus iglesias, dice Judas. Amén. Y están enseñando que pueden vivir su libertad sin ningún problema. Incluso pueden, aleluya, tener actos inmorales. Eso no va de acuerdo a lo que Jesús enseña a través de su palabra. ¿Está conmigo? Porque es peligrosa una libertad malentendida. Quiero mencionar dos cosas. En primer lugar, porque confunde gracia con permiso. Amén. Se confunde la gracia, amén, con una manera de recibir el permiso, aleluya, para vivir como se nos antoje. Romanos capítulo 6, versículo 15 dice: ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley.
Porque hay quienes dicen, no, ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia. Amén. Ahora vivimos bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Dice Pablo, que podemos hacer lo que se nos antoja. Mire la respuesta contundente y categórica del apóstol Pablo. Claro que no. No. Si en el versículo 2 dijo, aleluya, por supuesto que no. Ahora Pablo dice categóricamente, claro que no. No hay forma, no hay manera que intentemos, aleluya, vivir la libertad en Cristo si todavía estamos actuando, aleluya, como esclavos y como pecadores. Amén. Necesitamos entender, tener claro lo que significa, aleluya, la gracia de Dios, la libertad en Cristo Jesús. Mire que algunas personas de la iglesia en Corinto abusaban de su libertad. Según lo que nos dice, usted lo puede leer en 1 Corintios capítulo 6. Pablo está atacando una situación porque había hermanos dentro de la iglesia que estaban participando en inmoralidades sexuales, en idolatría y en divisiones dentro de la iglesia en Corinto. A ellos Pablo les escribe, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene, le dice el apóstol Pablo. Aunque tengan la posibilidad de hacerlo y la oportunidad de hacerlo, entiendan algo, que aunque, aleluya, puedan hacer cualquier cosa, recuerden, no todo les conviene. No todo conviene, aleluya, a esta nueva vida que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Aleluya, sigue diciendo Pablo, aleluya, y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. En otras palabras, en ninguna forma la gracia de Dios nos da licencia o permiso para hacer lo que no le agrada a Dios. Recuerde lo siguiente, lo que se justifica con gracia, pero no se alinea con Cristo, no es libertad, es simplemente una religión, una rebelión maquillada. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que entender lo que significa con claridad, aleluya, la libertad en Cristo Jesús, porque si no lo hacemos, esto va a confundirnos, esto nos va a llevar a confundir gracia con permiso, pero también es peligrosa porque puede endurecer el corazón con el tiempo. Podemos llegar a endurecer nuestro corazón. Esta es una advertencia que el apóstol le da a los hebreos en el capítulo 3, versículo número 13. La Nueva Traducción Viviente dice: adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno, note lo que dice el apóstol, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Amén. Hay que advertirse, dice el apóstol Pablo, hay que alertarse los unos a los otros. Amén. ¿Por qué? Porque de pronto podemos caer en el error de aquellas personas que creen que pueden seguir pecando porque Dios siempre seguirá perdonándolos. Esto cae o recae en un autoengaño. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que el corazón ya no se quebrante, en que el corazón se acostumbre, en que el corazón, aleluya, simplemente se acostumbre a obrar mal, aleluya, y sencillamente pierda la sensibilidad, aleluya, por agradar y escuchar la voz del Señor. Dice el apóstol Pablo: adviértanse para que el corazón de ustedes no se endurezca, para que el corazón de ustedes no se vuelva insensible. Si leemos la traducción lenguaje actual del versículo 13 de Hebreos capítulo 3, encontraremos que el apóstol en esta versión se dice lo siguiente: así nadie dejará de obedecer a Dios, ni pensará que si peca hace el bien. No nos confundamos. Aleluya, la gracia del Señor no es licencia, no nos da licencia para pecar.
Tenemos que caer, aleluya, tenemos que tener, aleluya, ser sensibles, aleluya, a la verdad del Señor a través de su palabra. Esa libertad con la que hemos sido libres, aleluya, la podemos disfrutar, pero necesitamos hacerlo, aleluya, entendiendo lo que realmente significa ser libres en Cristo Jesús. ¿Sabe que Sansón cometió un error? Según leemos Jueces capítulo 16, Sansón jugó con su libertad. Sansón jugó con su libertad. Amén. Y pensó que cada vez que él lo hacía, ganaba. Pensó que cada vez que lo hacía, él salía victorioso, pero llegó un momento en que ya no pudo volver a jugar con su libertad. ¿Sabe por qué? Porque la perdió. Están bien serios. No sé qué les pasó. Pero él pensó que podía jugar con su libertad, aleluya, hasta que llegó el momento en que la perdió. Sí, es cierto, Dios fue misericordioso una vez más con Sansón, pero su falta de temor, hermano, lo llevó a la ruina espiritual. Necesitamos tener cuidado. No podemos jugar con la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, porque la libertad sin reverencia es el camino más corto de regreso a volver, hermanos, a la esclavitud. Y eso no lo queremos ni usted ni yo. Ninguno de los que estamos aquí queremos volver atrás. Necesitamos entender lo que significa la verdad de ser libres en Cristo Jesús. Mire, esto es algo que quiero leer textualmente. La libertad del malentendida es como cuando conducimos sin freno. Amén. Como cuando usted sabe que los frenos le están fallando, hermano. Si usted no le pone atención a esos frenos, tarde que temprano usted va a terminar estrellándose. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Una libertad malinterpretada puede ser peligrosa. Segundo aspecto es que la verdadera libertad viene de morir al pecado. La verdadera libertad viene de morir al pecado. Pablo responde, ¿se puede seguir pecando? Pablo responde, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Es imposible. La verdadera libertad en Cristo no comienza cuando el pecado desaparece de nuestra vida, sino cuando decidimos morir al pecado. Cuando decidimos renunciar al pecado y morir al pecado, es el fundamento de toda transformación cristiana. No puede haber cambio, no puede haber vida nueva, no puede haber restauración, no puede haber regeneración si nosotros no hemos muerto al pecado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No podemos disfrutar una vida nueva, aleluya, si no hemos nosotros muerto al pecado, porque, aleluya, la verdadera libertad se hace posible precisamente cuando tú y yo determinamos morir al pecado. Cuando hablamos de la gracia del Señor, aleluya, con la que el Señor nos ha hecho libres, entendemos que la gracia no es suavizar o aligerar el pecado en nuestras vidas. La gracia no viene para que el pecado no pese tanto, para que el pecado sea más suave, para que el pecado sea más ligero. No, la gracia de Dios no viene a suavizar ni a aligerar el pecado. La gracia del Señor viene a crucificarlo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Den un aplauso al Señor. La gracia del Señor ha crucificado nuestras culpas. Nuestros pecados han sido clavados en la cruz. Morir al pecado no significa que nunca pecaremos. Somos humanos, estamos expuestos a fallar, pero a diferencia de nuestra vida pasada, ahora en Cristo ya no vivimos para el pecado, ni somos siervos del pecado. Amén. Ahora la gracia de Dios que se ha manifestado a nosotros, aleluya, no nos suelta del pecado, sino que nos arranca de él. Amén. Nos ha arrancado del pecado. Porque éramos presos en nuestros delitos y pecados, porque estábamos atados al pecado, porque estábamos conectados
atados con el pecado, aleluya, en una condición deplorable. Quizás algunos de ustedes, aleluya, estaban en un abismo profundo de pecado. Quizás nosotros nos encontrábamos tan lejos de Dios, pero no importa hasta dónde nosotros estábamos, la gracia del Señor fue tan maravillosa, la gracia del Señor ha sido tan hermosa, que donde quiera que te encontrabas, hasta allá te alcanzó el Señor y te trajo, aleluya, a su luz, a su libertad, simplemente por su gracia. Es la gracia del Señor que nos ha arrancado del pecado. Morir al pecado significa una ruptura definitiva con la esclavitud pasada. Hemos roto, aleluya, hemos roto relación con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Hay una ruptura definitiva con la esclavitud del pasado. Pablo dice en Romanos capítulo 6, aleluya, leo la traducción lenguaje actual en el versículo número 6. Una cosa es clara: antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. El pecado ya no tiene gobierno sobre nuestras vidas. Hemos roto relaciones. Amén. Ya no nos relacionamos con el pecado. ¿Sabe que cuando el pueblo de Israel en Egipto era esclavo del faraón, servían a la casa del faraón? Pero Dios decide, después de cientos de años, decide ir a liberarlos y levanta a Moisés, aleluya, para sacarlos de Egipto. Dios le dio un mensaje directo al faraón a través de Moisés. Usted lo puede leer en Éxodo capítulo 8, en el versículo 1. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia del faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Todos estos años te han servido a ti, pero es el momento, ha llegado el tiempo, aleluya, de librarlos, y ya no para servirte a ti. Ahora yo quiero que los sueltes para que ellos vengan y me sirvan a mí. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. No para que volvamos a las tinieblas, no para que sigamos coqueteando con el pecado, no para que sigamos relacionándonos con el pecado. Hemos sido liberados por la gracia maravillosa del Señor y hemos sido llamados para que tú y yo le sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, iglesia. La iglesia ha sido llamada, aleluya, a servir a Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 6. Ya no somos esclavos del pecado. La Reina Valera del 60 dice: a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios nos ha llamado, aleluya, y nos ha liberado para que tú y yo, al morir al pecado, aleluya, nos comprometamos y estemos completamente, aleluya, entregados a servirlo a Él con todo nuestro corazón. Eso significa morir al pecado, pero también significa cambiar de dirección. Cuando una persona decide morir al pecado, aleluya, hay un cambio de dirección del pecado a la justicia. Así lo señala Pablo en el versículo 18 de ese mismo capítulo número 6 de los Romanos. Pablo dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Estaban orientados al pecado, en hacer lo que no agradaba a Dios. Sus vidas estaban dirigidas a hacer lo que no estaba bien delante del Señor. Pero ahora, al ser liberados del pecado, cuando tú mueres al pecado, dice Pablo, viniste a ser siervos de la justicia. Hemos cambiado, aleluya, de dirección. Y Pablo también lo afirma en el capítulo 8,
versículos 12 al 14, Pablo dice, por lo tanto, a los romanos dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. ¿Por qué? Porque ya no están gobernados por el pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. El poder del pecado ha sido arrancado por la gracia del Señor. Amén. Hemos sido llamados a vivir en santidad. Hemos sido llamados a vivir, aleluya, en justicia, aleluya, consagrados al Señor. Ya no son incitados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa, aleluya, quiere que hagan. Pues si viven obedeciéndola, dice, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, dice Pablo, entonces vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No somos libres para hacer lo que queramos. Somos libres para hacer lo que nunca pudimos por nuestra propia cuenta hacer. Y eso es obedecer a Dios. Lo que antes no podíamos. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de su carta a los romanos: no sé por qué hay una ley en mí que no me permite hacer lo que yo quiero y termino haciendo lo que no quiero. Yo quiero agradar a Dios, pero hay una naturaleza en mí que me lo impide. Tú y yo no podíamos por esfuerzos propios hacer lo que Dios esperaba por nosotros. Por eso Cristo vino a este mundo, porque estábamos dominados por el pecado. El pecado gobernaba nuestras mentes, gobernaba nuestras actitudes, gobernaba nuestros corazones, gobernaba nuestras vidas. Aleluya, y no podíamos hacer lo que Dios esperaba de nosotros. Pero bien lo dijo Juan en su primera carta, lo leíamos anteriormente. Aleluya, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y lo que no podíamos hacer por nuestros propios esfuerzos, ahora a través de Cristo, usted y yo hemos sido libres, ya no para servir al pecado, sino para caminar en justicia, agradando al Señor con todo nuestro corazón. La libertad verdadera es aquella, aleluya, que nos lleva a morir al pecado. Morir al pecado significa, aleluya, no solamente romper relaciones con el pecado, sino también cambiar la dirección que llevábamos en nuestras vidas. Porque no hay, aleluya, no hay resurrección sin muerte, pero tampoco no hay vida nueva si no hacemos que la vida vieja se vaya. Tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 24. Pedro dice: el mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Hay un cambio de dirección. Hemos sido, aleluya, hemos sido dirigidos a caminar hacia un rumbo completamente diferente al que nos dictaba, aleluya, el pecado cuando estaba gobernando nuestras vidas. Dice la Escritura: hemos cambiado de dueño. Ahora nuestro amo, nuestro Señor, porque Jesús no solamente es el Salvador de la iglesia, Jesús es el Señor de la iglesia. Amén. Y ahora Él es el Señor y ha cambiado, aleluya, nuestras vidas. Y por su gracia podemos disfrutar de esta libertad. Pero morir al pecado no solamente es romper relaciones con el pecado, no es solamente cambiar la dirección, sino que también, y esto es importante, morir al pecado no es una perfección instantánea, sino una transformación continua. Amén. Morir al pecado no es una transformación, una perfección, mejor dicho, instantánea, sino una transformación continua. Mire, Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo
la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Note lo que dice Pablo: somos transformados. Amén. Somos transformados en gloria, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. No es que seamos perfectos, porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Los mismos apóstoles no eran perfectos. Pedro negó a Jesús, pero a pesar de que Pedro le falló, ¿sabe qué? Él no volvió a ser el mismo. Aunque Pedro falló, aunque Pedro negó al Señor, Pedro no volvió a ser el mismo, porque cuando Pedro fue restaurado por el Señor, hermanos, todo lo que él pasó, aleluya, en ese proceso, Pedro murió a su orgullo. Pedro murió a su impulsividad. Pedro se convirtió en un líder, precisamente el hombre de Dios que él quería. Aleluya, para estar al frente de la iglesia primitiva, un líder que había sido transformado por la gracia del Señor. Alaba a Dios por ello en esta tarde, esta noche. Morir al pecado no se trata, aleluya, de que yo ya no vaya a tropezar. Morir al pecado es el hecho de que ya no me conformo a quedarme, aleluya, caído por el pecado. Aleluya, morir al pecado no es una perfección, es una transformación continua. Segunda Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Tenemos una nueva dirección. Aleluya. Hemos sido llamados a vivir en libertad. Amén. Morir al pecado no significa que ya no somos tentados por el pecado, pero la diferencia no está en la tentación, sino en la reacción que nosotros tenemos a la tentación. Amén. Esa es la diferencia. Aquellos que hemos muerto al pecado seguimos siendo tentados, pero la reacción es distinta. Amén. La reacción ahora es diferente. Algo que me gusta mucho es que a veces uno piensa que cuando uno viene al Señor, Dios va a mejorar lo que somos. Pero ¿sabes qué? No es que cuando tú vienes al Señor, Dios va a mejorarte o va a ser una mejor versión de ti. ¿Sabes qué es lo que hace el Señor? El Señor te hace nuevo. El Señor te hace nuevo. Si usted lleva a uno de sus carros que tuvo algún tipo de golpe o tuvo algún accidente, lo lleva a reparar. Usted dice, es que el carro estaba bien, el carro era, no sé, Josué hace poco tuvo un accidente y tuvo que, su carro lo tienen todavía en el shop, ¿verdad? Arreglándolo. Pues va a quedar como si nada pasara. Pero, ¿verdad? Y usted va a decir, bueno, el carro está muy bien, se ve muy bien. Pero la verdad es que si usted va a vender ese carro y revisan su título, usted va a encontrar que tiene un detalle, que ese carro ya fue reparado, que ese carro ya fue dañado y que fue reparado. Y eso, hermanos, le va a restar valor a su carro. ¿Sabes que el Señor no hace una reparación ahí para pasar el paso, para que te veas bien, para que te veas mejor en el momento, a ver cómo lo vamos a solucionar? Lo que hace Cristo cuando tú mueres al pecado, Él te hace una nueva criatura. Alaba al Señor por ello. Por eso dice Pablo: las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son nuevas en Cristo Jesús. Antes de morir al pecado, el pecado dominaba nuestra vida. Después de morir al pecado, el pecado nos duele. Antes de morir al pecado se justificaban las caídas. Después de morir al pecado se confiesan las caídas. Antes de morir al pecado se amaba el placer personal. Después de morir al pecado se ama agradar a Dios. Antes de morir al pecado se vive sin lucha. Pero después de morir
morir al pecado se lucha con toda convicción, porque tú sabes, aleluya, lo que significa vivir una vida libre en Cristo Jesús. Dios nunca va a negociar con el pecado. Amén. Él lo va a crucificar. Él lo va a crucificar. Y de esta manera tú vas a disfrutar una libertad tan maravillosa que solamente podemos recibir en Cristo Jesús. Uno a veces ve la cruz y mucha gente ve la cruz como un amuleto, pero la verdad es que la cruz nos recuerda cuánto usted y yo necesitamos morir cada día. Cuánto usted y yo debemos de morir a nuestra naturaleza, a nuestro pecado. Amén. Para poder disfrutar de una vida nueva en Cristo Jesús. Quien no ha muerto al pecado no ha empezado a vivir para Dios. Necesitamos morir al pecado. Y número 3, ya para terminar, la gracia no nos excusa, la gracia nos enseña. La gracia no nos excusa, no es una excusa. Amén. No podemos utilizar la gracia como una excusa, porque la gracia no nos excusa, la gracia nos enseña. Romanos 6, versículo 1, volvemos a leer cuando Pablo dice: ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Claro que no, dice el apóstol Pablo en el versículo número 2, por supuesto que no. Y es que la gracia de Dios no es una excusa para pecar. La gracia de Dios es el poder y favor que Dios ha manifestado en nosotros para que tú y yo no volvamos atrás. Para que tú y yo no volvamos atrás. ¿Y de qué manera lo hace la gracia? Enseñándonos a vivir como hijos de Dios y no como esclavos del pecado. El Señor nos ayuda a través de su gracia. No solamente su gracia no solamente nos salva, sino que también nos enseña. De ahí que si tu libertad no te empuja a vivir en obediencia a las enseñanzas de Jesús, entonces no es verdadera gracia, porque la verdadera gracia no consiente el pecado. La verdadera gracia lo confronta. La verdadera gracia lo confronta. Amén. La verdadera gracia no nos excusa por las faltas cometidas. La verdadera gracia nos enseña, nos corrige, nos capacita para que no volvamos a caer en ninguna de ellas. Mire lo que dice Tito, la carta a Tito. Pablo, hablando a Tito, le dice en el capítulo 2, versículos 11 y 12: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar, note esto, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. ¿Se da cuenta? La gracia no excusa, amén, no excusa nuestras faltas. La gracia no encubre el pecado. La gracia lo que hace es exponerlo. Amén. La gracia te va a empujar para que tú no te sientas cómodo con esa falta, para que tú no te sientas tranquilo porque le fallaste al Señor, porque cometiste alguna falta, porque cometiste algún error, porque te dejaste llevar por el momento. La gracia del Señor no va a excusar tus culpas, no va a excusar ni a encubrir tu pecado. La gracia lo que va a sacar es sacarlo, va a exponerlo. ¿Sabes para qué? Para sanarlo, para cambiar, para transformar, para hacer algo nuevo en nuestras vidas. Dios no nos da gracia para quedarnos como estamos. Recuerde lo que dice Pablo a Tito: la gracia nos enseña. La gracia no nos fue dada para quedarnos como estamos, sino para llegar a ser lo que Él pensó, lo que Dios pensó que tú y yo fuéramos. Y es por medio de esa gracia que Dios ha manifestado a nosotros, que no solamente nos salva, sino que también nos enseña. Nos va a transformar Dios por medio de su gracia.
La gracia del Señor nos va a enseñar, dice el apóstol a Tito, nos va a enseñar a decirle no al pecado y nos va a llevar a vivir en un sí a una vida consagrada, dedicada y comprometida para vivirse en santidad. Si bien es cierto, iglesia, que Dios en su bondad nos acepta como somos por su gracia, también es cierto que esa misma gracia no solamente te acepta como eres, sino que te enseña a no seguir siendo el mismo. La gracia del Señor no nos excusa. La gracia del Señor nos enseña. Nos enseña a renunciar a la impiedad. Nos enseña a decir no a los deseos mundanos. Pero también nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Es la gracia del Señor. Esa es la gracia del Señor. El mismo amor que te perdona es el mismo amor que nos llama a vivir de una manera diferente. Y yo quiero decirte en esta noche, antes de terminar, que Dios te ama como eres, pero te ama demasiado. Dios nos ama como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así. No se goza por ello. Dios nos ama demasiado como para dejarnos como estamos. La gracia del Señor quiere enseñarnos a vivir a fin de que podamos agradarlo a Él. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta noche. Y voy a terminar leyendo lo que Juan capítulo 17 versículo 16 dice en la oración que Jesús hacía. En un momento trascendental en su vida, Jesús dijo: no son del mundo. Jesús sigue diciendo: como tampoco yo soy del mundo. Hemos oído una frase que a veces pensamos que aparece textualmente en la Biblia, pero la verdad es que no es así. La frase estamos en el mundo, pero no somos del mundo para vivir como el mundo, es una frase compuesta que está alineada a lo que dice la Biblia, es cierto. Amén. Porque se compone con la idea que también Juan en una de sus cartas señala cuando nos invita a vivir no como el mundo, sino como Dios espera que lo hagamos. Porque si vivimos de una manera equivocada, entonces el amor del Padre no está en nosotros. Amén. Pero la verdad es que no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, no es que nos saca del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo para vivir como el mundo vive. Amén. Y sabe que esto es importante, porque hablamos de libertad y uno dice: bueno, ¿y cómo puedo vivir en libertad si estoy en el mundo? Si estoy rodeado de tantas cosas, la televisión, las redes sociales. Hoy en día tantas cosas buscan perturbarme y me hacen complicada mi deseo de vivir la verdadera libertad en Cristo Jesús. Bueno, quiero decirte que no es lo que sucede afuera lo que nos destruye, sino que es lo que dejamos entrar dentro de nosotros lo que nos daña. Es como los barcos. Amén. Es como los barcos están hechos para navegar en mares agitados, para resistir tormentas, para enfrentar olas embravecidas, vientos que intentan hacerlos naufragar. Sin embargo, ellos pueden navegar mientras el agua permanezca afuera. No importa cuán furiosa sea la tormenta ni cuán alto ruja el mar, el barco puede seguir su rumbo si no deja que el agua entre. Porque mientras el agua no entra al barco, todo estará bien y el barco seguirá a flote. ¿Sabe que lo mismo sucede con nosotros? Como cristianos, estamos en el mundo. Hay tentaciones, hay presiones, hay debilidades, pero eso no significa que debamos de ceder. El pecado no puede destruirnos si permanece fuera de nosotros. Pero si abrimos la puerta, inevitablemente
comenzaremos a hundirnos. Es lo que le pasa al barco. Si el agua se filtra, si el agua penetra al barco, el barco se va a hundir. Y es lo mismo que puede suceder en nuestras vidas cuando permitimos que el pecado se filtre, cuando permitimos que costumbres del mundo se filtren, cuando permitimos o nos volvemos tolerantes a ciertas cosas, a ciertos valores, a ciertos principios, a ciertas formas del mundo. Tenemos que tener cuidado, iglesia, porque este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese es un barco que permanece a flote. Ese es un creyente que estará a flote muy a pesar de las tormentas que enfrente. Aleluya, su barco nunca se va a hundir. De ahí que el consejo bíblico que se nos da en Proverbios capítulo 4 versículo 23: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida.